Muy bien, ¿qué tal alumnos de Introducción a la Investigación, de Metodología de la Investigación Científica o de Metodología de la Investigación en Educación Física? Bienvenidos a una clase más en la que vamos a estar hablando del trabajo de campo, es decir, esa instancia de contrastación empírica por la que debe pasar todo trabajo de investigación. Cuando nosotros realizamos un trabajo de investigación, vamos permanentemente del mundo de los hechos al mundo de las teorías, ya sea en un sentido o en el otro. Producir conocimiento implica tener en cuenta estos dos ámbitos. No existe ninguna investigación en la cual solo se contemplen elementos teóricos, ni tampoco alguna en la cual solo se realice una experiencia empírica en la cual se analice un objeto de estudio en el campo práctico. Cuando hablamos de producir conocimiento, podemos hacerlo en el sentido que va desde la teoría a la empiria, es decir, aproximarnos a ese conocimiento en primera instancia desde los conocimientos previos sobre él y producir una serie de posibles soluciones a los problemas que tenemos, una serie de posibles respuestas a las preguntas que nos hacemos y responderlas por el método deductivo, es decir, esas primeras aproximaciones que tenemos sobre el conocimiento debemos enfrentarlas en el mundo de los hechos a la información empírica para saber si efectivamente es o no lo que nosotros suponemos. En sentido contrario, producimos conocimiento bajo el régimen inductivo, es decir, cuando partimos de la observación de los fenómenos reales y a partir de esa observación buscamos construir enunciados teóricos que le den sentido, ya sea en un sentido o en el otro, ya sea por la deducción o por la inducción. Siempre estamos buscando conocimiento y hacen falta de esos dos elementos, tanto las ideas teóricas como los hechos empíricos. Cuando lo hacemos en el sentido deductivo, recurrimos a estrategias de investigación cuantitativas. Y cuando lo hacemos en sentido inductivo, decimos que estamos implementando estrategias de investigación cualitativa. Aquellas investigaciones de carácter o de enfoque cuantitativo son las que priman en el campo de las ciencias naturales. Y aquellas investigaciones de corte cualitativo son las que generalmente encontramos en el campo de las ciencias sociales. Nosotros que como disciplina aún nos estamos consolidando y todavía no nos constituimos como una ciencia, a la hora de valernos de distintas ciencias para producir nuestros conocimientos, nos nutrimos tanto de ciencias naturales como de ciencias sociales, aquellas que utilizan el método cuantitativo como también las estrategias cualitativas. Por eso es que debemos conocer ambas estrategias, porque seguramente en más de una oportunidad tendremos que utilizar ambas o producir una triangulación de perspectivas. En definitiva, lo que nosotros vamos a buscar conocer es el comportamiento de un objeto de estudio. Recordamos que eso que nosotros queremos investigar, eso que a nosotros nos interesa conocer, lo habíamos llamado objeto de estudio y podemos dar cuenta de su comportamiento en el mundo empírico a partir de una medición, que es lo que se hace bajo el enfoque cuantitativo, o de una observación, que es a lo que se recurre bajo las estrategias cualitativas. En síntesis, podemos decir que al objeto de estudio, bajo un enfoque cuantitativo, se lo mide y bajo un enfoque cualitativo se lo observa. Y es importante que entendamos por medición a un conjunto de técnicas y de procedimientos que van mucho más allá de producir una medida métrica con algún tipo de instrumento. Es decir, que medir es algo mucho más amplio, es un concepto que encierra a muchas técnicas que van mucho más allá de la medición propiamente dicha, sino que, por ejemplo, también incluyen a la técnica de la encuesta. Cuando nosotros realizamos un cuestionario, en definitiva lo que estamos haciendo es midiendo también. Del mismo modo que cuando hacemos una prueba de aptitud física mediante un test de campo o realizamos una evaluación en condiciones de laboratorio. Todo ese conjunto de técnicas
muy distintas entran bajo el concepto de lo que en el ámbito de la metodología de la investigación llamamos medición. En el caso de la observación cualitativa sucede lo mismo. La observación es un concepto mucho más amplio que el hecho de mirar o de observar propiamente dicho. Nosotros podemos encontrar, por ejemplo, las técnicas de investigación cualitativa que hacen a la entrevista, ya sea cuando la realizamos de manera individual, en un formato cara a cara y en profundidad con un entrevistado, o cuando realizamos esos grupos focales e implementamos esas entrevistas grupales, en las cuales no buscamos profundizar sobre los individuos, sino más bien conocer sus expresiones en torno a una situación como un grupo definido. Del mismo modo, cuando hacemos un análisis de un discurso o cuando observamos desde adentro, mediante una observación participativa, una realidad que nos rodea, bueno, en esas distintas situaciones estamos realizando observaciones, ya sea una observación propiamente dicha, con un carácter participativo o no, o una entrevista o un análisis del discurso, en fin, son técnicas de investigación cualitativa que agrupamos bajo ese rótulo de observación. En el caso de la investigación cuantitativa, cuando medimos al objeto de estudio, el producto de esa medición es un conjunto de datos, es decir, que la información cuantitativa que nos llevamos del mundo empírico luego de realizar una medición va a terminar cargada en lo que llamamos una base de datos, la cual debemos imaginar en principio como si fuese un archivo de Excel, en el cual en cada una de esas casillas vamos a ingresar los datos que son los que medimos en el mundo empírico, ya sean valores numéricos que producimos, por ejemplo, con un testeo, o respuestas de preguntas que hicimos mediante un cuestionario. En el caso de las estrategias cualitativas, la información que nos llevamos del mundo empírico luego de hacer la observación del objeto de estudio la llamamos información cualitativa y presenta un formato completamente distinto. Imagínense cuando hacemos una entrevista que nos llevamos un archivo de audio con la grabación de dicho encuentro y nos llevamos mediante notas de campo esas anotaciones que fuimos haciendo sobre las expresiones, el lenguaje corporal de los entrevistados y todos aquellos aspectos que no capta la grabación. Del mismo modo, cuando hacemos una observación, ya sea mediante nuestra propia mirada o la implementación de una cámara oculta, etc., toda esa información que nosotros nos llevamos va a terminar transcripta, si se quiere, en un archivo de Word. Es decir, toda esa información cualitativa la tenemos que volcar a un cuaderno de notas, ¿sí? O a un archivo escrito para que quede asentada y el día de mañana podamos analizarla, podamos interpretarla. Entonces, en definitiva, vemos acá dos cuestiones bien marcadas, ¿sí? Cómo termina el dato en una base de datos, ¿sí? En una planilla tipo Excel, y cómo termina la información cualitativa en un archivo de Word, ¿sí? Transcripta. En definitiva, esa información que nosotros nos llevamos de nuestro trabajo de campo, producto ya sea de una medición o de una observación, es una información que está, como quien dice, cruda. No puede ser interpretada así como está, no puede ser comprendida, ¿sí? Sin un análisis previo, sin un tratamiento previo. Para poder digerir esa información hay que procesarla. Del mismo modo que cuando ingerimos, por ejemplo, un alimento de origen animal para que el día de mañana se transforme en un aminoácido y pueda sintetizar proteínas, nuestro aparato locomotor, y así lograr hipertrofia, con la información sucede lo mismo. Una cosa es tener el dato ahí crudo o la información cualitativa como la traemos del campo, ¿sí? Y otra cosa es tenerla lista para su interpretación, su comprensión, su análisis. Hace falta un proceso, como si se llamara digestivo, de esa información para que el investigador sí la pueda interpretar, la pueda incorporar finalmente. En ese sentido, la estadística
es la que va a producir el tratamiento y el análisis de esa información cuantitativa, el procesamiento de esos datos, es lo que va a realizar la estadística para que en definitiva el investigador tenga, como quien dice, esa información digerida para poder producir el conocimiento. Es decir, que la estadística va a ser la tarea del procesamiento de esos datos para dejarlos listos para que el investigador en definitiva pueda conocer al objeto de estudio. Por el lado de la investigación cualitativa, lo que tenemos por delante luego del trabajo de campo es una tarea hermenéutica, es una tarea interpretativa, ¿sí?, de esa información que nos llevamos, es decir, todo ese archivo de Word en el cual fuimos transcribiendo nuestras observaciones o nuestras grabaciones, es la información que debemos someter a análisis y debemos procesar, ¿sí?, desde las herramientas de la hermenéutica para finalmente poder interpretar qué es lo que nos llevamos del campo, ¿sí?, y a partir de esa información poder comprender finalmente cómo es que se comporta el objeto de estudio. En definitiva, el conocimiento que estamos produciendo sobre ese objeto de estudio debemos procurar que sea válido. Como recordamos de las características del conocimiento científico, su aspecto distintivo es la validez. El conocimiento científico que nosotros produzcamos debe ser verdadero, debe reunir la característica de validez. Por eso es importante reconocer que esa información que nos llevamos del mundo empírico, ya sea bajo estrategias cuantitativas o bajo estrategias cualitativas, es la materia prima del conocimiento. Y si yo estoy produciendo conocimiento a partir de ella, me tengo que asegurar que esa información esté bien obtenida, también se haya medido u observado con validez, porque si no, el conocimiento que produzcamos a partir de esas mediciones o de esas observaciones nunca va a ser verdadero. Entonces, si decimos que vamos a medir el objeto de estudio, recordamos siempre que lo hacemos con intención de conocerlo. Cuando habíamos hablado de objeto de estudio, distinguimos que se componía por una parte central, un foco en el cual aparecían unas variables independientes y dependientes relacionadas que se analizaban en un determinado contexto físico, geográfico y temporal. Esas variables son las que en definitiva vamos a estar midiendo y el producto de esa medición van a ser los resultados con los cuales construyamos esa relación entre variables, es decir, el investigador a partir de medir las variables, obtener los resultados y relacionarlas entre sí, se da cuenta cómo es ese objeto de estudio. Y quien produce esa relación entre las variables, quien analiza los resultados para saber si las variables están relacionadas o no y de qué manera se relacionan, es la estadística. Entonces, lo que en definitiva la estadística hace es, como dijimos antes, operar con los resultados de las mediciones para relacionar las variables que representan al objeto de estudio y a partir de esa relación conocerlo como fenómeno real. Esas variables deben ser medidas en un contexto determinado y a quién o a qué se le mide las variables es lo que denominamos unidades de análisis. Esos casos que nosotros vamos a medir en el mundo empírico son los que llamamos las unidades de observación o las unidades de análisis. Esas unidades de análisis son las que van a presentar diferente comportamiento en cada una de las variables. Si nosotros evaluásemos una característica constante de ese objeto de estudio, es decir, una característica de esas unidades de análisis que no cambie, sino que para todos presente el mismo resultado, estaríamos ante la presencia de una constante, no de una variable. Y esas constantes son las que forman parte de los atributos de ese objeto, es lo que lo definen en un determinado contexto, ya sea de tiempo o de lugar. En definitiva, las variables, cuando son medidas, como dijimos anteriormente, encontramos un conjunto de datos, es decir, que
Los resultados que nosotros encontramos cuando realizamos la medición componen a ese dato, que en realidad es un concepto mucho más amplio que el de resultado. El dato decimos que tiene una estructura tripartita. Como ya hemos mencionado, una de esas partes es el resultado de la medición. Otra de esas partes es la variable, ya que a todo resultado se le corresponde una variable, es decir, cada una de las variables que nosotros midamos va a obtener un resultado para cada uno de los casos medidos. Es decir, que si queremos tener una idea bien acabada de lo que es un dato, tenemos que tener en cuenta el resultado que obtuvimos, de qué variable obtuvimos ese resultado y a quién le medimos esa variable. Por ejemplo, si yo hablo de la variable peso y digo que el peso es de 20 kilogramos, no es lo mismo decir que ese peso como variable lo medí y encontré 20 kilogramos de resultado, sino que también es importante decir a qué le medí ese peso, porque para hacer personas es un peso muy bajo, para hacer pelotas medicinales es un peso muy alto, ¿sí? Entonces hay que aclarar a qué unidades de análisis se le realizó dicha medición, ¿sí? Y qué resultados obtuvieron. Ahora bien, si pensamos, por ejemplo, en una variable en la cual encontramos un resultado en una determinada población o en un determinado conjunto de unidades de análisis, es importante dar la información completa y analizar la pata que falta de esta cuestión, que es el proceso de medición. ¿Por qué? Porque muchas veces el resultado que nosotros obtenemos es sensible a la forma en que lo hayamos medido. Es por eso que cuando incorporamos al proceso de medición como componente del dato, distinguimos que en realidad tiene una estructura de 4 partes, ¿sí? En definitiva decimos que el dato tiene una estructura cuatripartita. Está compuesto por la unidad de análisis, a quien se le mide una variable, se encuentra un resultado porque se midió, ¿sí?, de una determinada manera. Entonces lo que nosotros vamos a ver es que cuando medimos variables, ¿sí?, en definitiva lo hacemos, como dijimos antes, para conocer cómo se comporta el objeto de estudio, y es a partir de esos datos que nosotros llegamos a producir ese conocimiento. Por lo tanto, reforzamos la idea de tener cuidado cuando realizamos la medición para que los datos obtenidos reflejen con validez el comportamiento del objeto de estudio y, en definitiva, el conocimiento que yo esté produciendo a partir de ellos sea verdadero. Ahora bien, la realidad es que cuando vamos a medir variables, no todas las variables son iguales y nos encontramos con variables de diferente tipo. Es decir, que podemos clasificar a las variables según su tipo de medición. En este sentido, las variables pueden ser de tipo cualitativa o de tipo cuantitativo. ¿Qué quiere decir esto? Las variables cualitativas, también llamadas categóricas, son aquellas cuyos resultados se representan mediante palabras. Es decir, cuando medimos una variable cualitativa, no encontramos un resultado numérico, ¿sí? No encontramos un resultado que refleje una cantidad, sino más bien estamos buscando resultados, ¿sí?, que reflejen un comportamiento, una cualidad más que nada. En este sentido, como ejemplo, podemos distinguir la variable deporte practicado, que se le puede medir, por ejemplo, a un conjunto de personas, o el nivel de actividad física de esas personas. Ahí tenemos dos variables de tipo cualitativo, ya que sus resultados, los valores que asume la variable para cada una de las unidades de análisis, presentan resultados categóricos, es decir, aparecen palabras como resultados y no números. Por ejemplo, el deporte practicado por las diferentes personas puede ser natación, hockey, boxeo, ¿sí?
y no aparece ningún número. Del mismo modo, el nivel de actividad física de las personas puede ser bajo, medio o alto, ni tampoco aparecer una cantidad de actividad física en ese sentido. En cambio, en las variables cuantitativas, los valores que presentan dichas variables cuando se les mide a las diferentes unidades de análisis se representan de forma numérica, es decir, los valores que representan esos resultados reflejan una cantidad de esa variable. Por ejemplo, si recordamos el test de flexibilidad de flexión de tronco al frente, el que se conoce como Sit and Reach, cuando el evaluado flexiona el tronco y desplaza las manos hacia la punta de los pies, encuentra una escala métrica, una regla que mide la distancia entre la punta de los dedos de la mano y la planta de los pies. Entonces podemos encontrar sujetos con un rendimiento en esa prueba de 5 centímetros, aquellos que se pasan de la planta de los pies, o de menos 3 centímetros, aquellos que no lleguen a la punta de los pies, o de 0 centímetros cuando la punta de los dedos de la mano alcanza la planta del pie. Por otro lado, si nos imaginamos que a esas personas le medimos también el peso corporal, ¿sí? Cuando los paramos arriba de una balanza, los resultados que muestra ese instrumento son numéricos, es decir, estamos encontrando como valores de esa variable una determinada cantidad de kilogramos. Por ejemplo, 60 kilogramos, 52 kilogramos, 100 kilogramos de peso corporal para las diferentes unidades de análisis. Ahora bien, si hacemos un análisis un poquito más detallado, encontramos que las variables también presentan diferentes niveles de medición, en los cuales distinguimos, por ejemplo, el nivel nominal, que son variables de tipo cualitativo, cuyos resultados solo permiten distinguir a los casos. Los resultados que presenta una variable nominal solo permiten decir que los casos son diferentes. En cambio, cuando estamos ante la presencia de una variable ordinal, ¿sí?, los casos ya no solo pueden ser distinguidos en función de sus valores, ya no solo nos damos cuenta que son diferentes de acuerdo al resultado que presenta la variable, sino que también los podemos ubicar en una escala según un criterio jerárquico, ¿sí? Por ejemplo, si medimos el nivel de actividad física y al caso 1 le da bajo y al caso 5 le da medio, ya sabemos que tienen distinto nivel de actividad física y que el caso 1 tiene menor nivel de actividad física que el caso 5, ¿sí? Los puedo ubicar de menor a mayor en una escala, ¿sí?, dispuesto bajo un criterio jerárquico. En el caso de las variables nominales, los casos evaluados, las unidades de análisis, no pueden ser ordenadas bajo un criterio jerárquico, dado que los valores de las variables nominales no pueden ordenarse, ya que no guardan una relación que lo permita. Fútbol es distinto a tenis, no es ni más ni menos algo que tenis, entonces no pueden ser ordenados esos valores bajo un criterio. En este sentido, avanzamos en el análisis según el nivel de medición de las variables y llegamos a encontrar las variables de nivel proporcional, que son aquellas variables de tipo cuantitativo en las cuales en la escala de medición se presenta un cero absoluto, ¿sí?, un cero real, se dice. ¿Qué quiere decir este cero real? Que indica ausencia de valor de esa variable. Por ejemplo, si una persona pesara 0 kilos, ¿sí?, no tiene peso, es decir, ese 0 indica ausencia de peso. En la escala de valores, donde está el 0, el 10, el 20, el 70, el 90, etc., ese 0 indica ausencia de valor. El que pesa 0 no tiene peso. En cambio, en las variables de tipo intervalar, las variables de nivel intervalar, que también son de tipo cuantitativo, el 0 en esa escala es un 0 arbitrario, es un 0
puesto por el hombre con algún criterio. Por ejemplo, cuando medimos la temperatura, ¿sí? Y un día hay una temperatura de 0 grados, ese día no es que no hay temperatura, ¿sí? No es que la temperatura no existe. Hay una temperatura, existe una temperatura que el instrumento la mide, pero el valor que presenta es un valor que, si bien es 0, es un 0 puesto por el hombre, es un 0 de referencia, es un 0 que está ahí, pero que no indica que ahí no hay temperatura. Por ejemplo, en el caso del test de flexibilidad, el evaluado que llegue con la punta de los dedos de la mano a la planta de los pies y registre 0 en esa escala, no es que no sea flexible. Ese alumno ya tiene la musculatura de la cadena posterior del muslo, ¿sí?, elongada, ya tiene cierta flexibilidad, y por más que el valor de la variable sea 0, ese 0 no indica que el evaluado no tiene flexibilidad. Ese 0, ahí en la regla, está puesto como punto de referencia para marcar valores positivos y negativos. Ese 0 no indica que el sujeto no es flexible o que tiene 0 flexibilidad, ¿sí? Por eso decimos que es un 0 arbitrario y no es un 0 real. Finalmente, las escalas de medición de las variables pueden ser discretas o continuas, siendo discretas cuando entre dos valores no se puede encontrar un tercero. Por ejemplo, entre bajo y alto podemos encontrar al valor medio, ¿sí?, en relación al nivel de actividad física, pero entre bajo y medio no hay posibilidad de encontrar algún valor. Por eso decimos que esa escala no es continua, sino que es discreta. Cuando entre dos valores podemos encontrar un tercero, estamos ante la presencia de una escala continua. Por ejemplo, si medimos la estatura de una persona puede medir 1,78 metros, es decir, 178 centímetros, o puede medir 178,1, o puede medir 178,05, o puede medir 178,08, es decir, entre dos valores siempre va a aparecer un tercero. Eso hace que sea una escala continua. Y acá es importante distinguir que la coma en esos valores numéricos no le da continuidad a la escala. Por ejemplo, los puntajes en gimnasia artística, ¿sí?, son con décimas. Un juez puede poner 6,7, otro juez puede poner 6,8, pero no hay un valor intermedio entre 6,7 y 6,8. Es decir, entre dos valores no se puede encontrar un tercero. Otro ejemplo de escala discreta con comas es cuando trabajamos con el test de Kursnavet, por ejemplo, para evaluar la potencia aeróbica, y los deportistas van alcanzando diferentes periodos en ese test. Un deportista puede alcanzar el periodo 7, otro puede alcanzar el periodo 8, otro podrá alcanzar el periodo 7,5, pero nadie va a alcanzar un periodo entre 7,5 y 8. Ningún deportista puede presentar un valor en ese test que sea 7 y 3/4, por ejemplo. Entonces, en esta oportunidad estamos diciendo que, aunque la escala tenga comas, ¿sí?, se trata de una escala discreta. Retomando entonces la idea de la importancia de la validez en una medición, recordamos que en el marco de las investigaciones cuantitativas al objeto de estudio lo medimos y, producto de esa medición, encontramos los resultados de las variables a partir de los cuales vamos a producir el conocimiento, como hemos dicho. En ese sentido, recordar la importancia del dato como materia prima para la producción de ese conocimiento y, como tal, la importancia que tiene para que éste sea verdadero en el sentido de la búsqueda de ese dato con validez. Es decir, como hemos mencionado anteriormente, para que el conocimiento producido a partir de los datos obtenidos sea verdadero,
la obtención de esos datos, el proceso de medición, debe reunir como característica distintiva la validez. Por eso es muy importante reflexionar sobre los procesos de medición y cómo se realizan las mediciones para que en definitiva los datos que produzcan sean verdaderos, sean válidos. La única manera de medir es con validez, y si no podemos garantizar la validez de una medición, no tenemos que hacerla. Es decir, que o medimos con validez o no medimos directamente. En ese sentido, para que una medición sea válida, debe reunir la característica distintiva de la fiabilidad. Es decir, hay que medir con fiabilidad. La confiabilidad de una medición, si bien es necesaria, vamos a ver más adelante que no es suficiente para garantizar la validez. Pero no hay ninguna medición que sea válida sin ser confiable. ¿Qué entendemos por confiabilidad? Bueno, justamente la estabilidad en los valores que produce esa medición. Estabilidad en el sentido de que se mantengan constantes en las mismas condiciones. ¿Qué quiere decir esto? Que si a una unidad de análisis le mido una variable en repetidas oportunidades en las mismas condiciones, el resultado que yo obtengo debería ser el mismo. Del mismo modo, si a la misma unidad de análisis la miden diferentes evaluadores en las mismas condiciones, el resultado debería permanecer constante. Es decir, los resultados de una variable para un mismo caso no deberían modificarse si la medición se repite en las mismas condiciones. Es por eso que la objetividad es una de las características fundamentales que tiene que tener una medición confiable. Los resultados de una medición no pueden ser sensibles a quien realice esa medición. Y como dijimos antes, si varios investigadores realizan la misma medición en las mismas condiciones, deberían encontrar el mismo resultado. Esas características fundamentales hacen a la técnica de medición. Pero como dijimos antes, si bien la confiabilidad es necesaria, no es suficiente, ya que podemos tener mediciones confiables que no sean válidas. Por ejemplo, si yo estoy convencido que la estatura de las personas se mide con una balanza, yo puedo pesar o poner arriba de una balanza 5 veces a una misma persona, encontrar 5 veces el mismo valor, tener una medición confiable, pero estar equivocado cuando yo creo que estoy midiendo la estatura de esa persona. Entonces, en definitiva, la validez es justamente la certeza que el investigador tiene de que esa técnica de medición mide realmente lo que pretende medir. Entonces, si yo estoy convencido que la estatura se mide con una balanza, el problema es que no supe consultar la bibliografía, no construí un buen marco teórico de ese procedimiento y no me informé adecuadamente en el marco teórico para reconocer que la medición de la estatura no se produce con una balanza, sino con un tallímetro. En definitiva, el salto entre la confiabilidad y la validez, es decir, para que una medición confiable en definitiva sea válida, me lo da la validez conceptual, me lo da el marco teórico. Por eso la importancia primero de consultar la bibliografía, de saber bien qué es esa variable que yo pretendo medir, para que una vez que yo sepa bien qué es, sepa cómo medirla con validez. Por eso es que decimos que la confiabilidad en definitiva no me asegura la validez. En este sentido, cuando nosotros realizamos una técnica de medición, lo que hacemos es administrar un instrumento. El instrumento es el que produce la medida, pero implementado en el marco de una técnica determinada. Las características fundamentales para que una medición sea confiable es utilizar instrumentos que tengan exactitud y precisión, entendiendo la exactitud como la capacidad de acercarse al valor real de esa variable que estamos midiendo. Es decir, un instrumento será más exacto cuando pueda estar más cerca del valor real de dicha variable. Por ejemplo, si yo tengo que medir la distancia entre dos puntos,
necesito una escala de medición, una cinta métrica, por ejemplo, con una exactitud suficiente acorde a la variable que estoy midiendo. Si necesito medir la distancia entre dos ciudades, con una escala que mida kilómetros me alcanza. Ahora, si por ejemplo necesito medir la distancia de lanzamiento de una bala, necesito una escala con más exactitud que tenga centímetros. Y si voy a medir la estatura de una persona, necesito mayor nivel de exactitud y tener una escala con una exactitud de milímetros. Y así, con cada variable que yo tenga que medir, necesitaré un nivel de exactitud necesario y suficiente para garantizar validez en esa medición. Por el lado de la precisión de los instrumentos, esa es la característica que en definitiva le va a dar confiabilidad a la medición. Un instrumento preciso es aquel que, administrado en las mismas condiciones, obtiene siempre el mismo valor. Si yo aplico un instrumento para tomar una medida en sucesivas oportunidades bajo las mismas condiciones y el valor que obtengo no es el mismo, decimos que ese instrumento no es preciso. Por eso es que la precisión del instrumento, en definitiva, es lo que va a ayudar a que la medición sea confiable. En este sentido, es importante distinguir la utilización de esos instrumentos, ¿sí?, en el marco de la técnica de medición. Por eso es que los protocolos que hacen a las diferentes técnicas reúnen una característica fundamental, que es la estandarización. La estandarización justamente sirve para que todos los evaluadores realicen la técnica, administren el instrumento de la misma forma. Un protocolo normatiza la actividad métrica, es decir, busca que todos los evaluadores midan de la misma manera. Muchas veces esa estandarización asegura la objetividad, es decir, la implementación de instrumentos en el marco de una técnica completamente estandarizada hace que una misma variable medida por diferentes evaluadores presente el mismo resultado en las mismas condiciones. Pero otras veces esa estandarización no es suficiente para que la medición sea objetiva, es decir, en algunos casos protocolos tan rigurosos y establecidos con tanto rigor no son suficientes para que no se cuelen, digamos, aspectos personales del evaluador. En este sentido, aparece la calibración de los instrumentos o el desgaste de los materiales como una característica a tener en cuenta. En la imagen vemos un instrumento que se llama plicómetro, que es un calibre que se utiliza para medir el grosor de los pliegues cutáneos. Mediante el grosor de los pliegues cutáneos, la disciplina que es la antropometría calcula, por ejemplo, qué porcentaje de grasa, ¿sí?, tiene el cuerpo de una persona. Entonces, si ese calibre, por ejemplo, si ese instrumento de medición que se llama plicómetro está descalibrado, ¿sí?, si la aguja marca mal o si la presión que ejercen esas pinzas del calibre es mayor, ¿sí?, el pliegue que toma va a presentar un valor más bajo, y no porque ese sujeto tenga menos grasa, sino porque el calibre está comprimiendo con mayor intensidad ese pliegue y por lo tanto registra un valor menor. Del mismo modo, si el desgaste de los materiales hace que esos resortes se estiren, el calibre presionará con menor intensidad el pliegue cutáneo y el grosor que marque será mayor, insisto, no porque ese deportista en este caso tenga mayor porcentaje de grasa corporal, sino porque el calibre no apretó lo suficiente el pliegue cutáneo. Del mismo modo, en la antropometría es muy importante el grado de entrenamiento que tienen los evaluadores. Dos evaluadores aplicando el mismo instrumento en las mismas condiciones, ¿sí?, en el marco de una técnica altamente estandarizada, pueden encontrar diferentes valores. ¿Por qué? Por el entrenamiento, la pericia que reúne uno respecto al otro. Un evaluador que, por ejemplo, tenga más de 500 mediciones de experiencia va a medir un valor que diferente a
el que mide un evaluador nuevo que agarra por primeras veces ese instrumento, por más que respete el protocolo con la misma rigurosidad que el anterior. Ahora bien, profundizando sobre el concepto de validez, podemos ver que hay diferentes enfoques de la misma o diferentes tipos de validez a partir de los cuales podemos clasificarlos según la perspectiva desde la cual estamos analizando justamente la capacidad que tiene una medición de medir aquello para lo que fue diseñada. Entonces, si partimos de un ejemplo que es la evaluación del consumo máximo de oxígeno, ¿sí?, la valoración de la potencia aeróbica de los deportistas, tenemos que pensar en principio en una validez de contenido teórico, es decir, una validez bajo un enfoque conceptual, es decir, que desde el marco teórico esa prueba de evaluación debe descansar sobre sólidas bases conceptuales. Nosotros no miraríamos con buenos ojos un test que pretenda evaluar la potencia aeróbica si no tiene una duración que se extienda en el tiempo. Desconfiaríamos de una prueba de evaluación del metabolismo aeróbico que dure 1 minuto, por ejemplo, dado que desde las bases fisiológicas de la actividad física, para poner en marcha a ese metabolismo aeróbico como fuente preponderante en el aporte energético, necesitamos que el esfuerzo se sostenga en el tiempo. Entonces, nosotros vemos que dentro de la bibliografía todas las pruebas de campo que pretenden evaluar la potencia del metabolismo aeróbico tienen una extensión en el tiempo, que van desde los 6 minutos en adelante hasta los 12-13 minutos. Entonces, desde el punto de vista conceptual, tenemos que asegurarnos, cuando elegimos una técnica de medición, que realmente mida lo que pretende medir, al menos desde el punto teórico. Si tenemos en cuenta la validez de criterio, tenemos que pensar que a la hora de seleccionar una prueba u otra debe ser administrada por criterio en función de la población a la cual está siendo aplicada. Pensemos en un esfuerzo incremental pero de carácter continuo, como es el que propone el test de la Universidad de Montreal. El test de pista de la Universidad de Montreal presenta un esfuerzo continuo en una pista de atletismo, por ejemplo, donde se va incrementando la velocidad durante el desarrollo de la prueba, y el mismo incremento de la velocidad es de medio kilómetro por hora cada 1 minuto. Entonces los deportistas en definitiva van corriendo cada vez más rápido hasta que no pueden sostener ese incremento de la velocidad y se ven obligados a abandonar el test. Repetimos que es un esfuerzo de carácter continuo, ¿sí?, e incremental. En cambio, el test de Kuznets, por ejemplo, o el yo-yo de resistencia, es un esfuerzo incremental, pero no de carácter continuo, sino intermitente. Los evaluados van y vuelven, ¿sí?, en una misma dirección, cambiando de sentido cada 20 metros, según un incremento de la velocidad en la misma proporción que el test anterior. Aumenta la velocidad medio kilómetro por hora por cada minuto de movimiento. Entonces, en definitiva, estamos ante dos tests que presentan el mismo incremento en la velocidad, que se sostienen en el tiempo, pero que uno es de carácter continuo y el otro es de carácter intermitente. Entonces, ¿a quién le tomaríamos un test y a quién le tomaríamos el otro? Partiendo del principio de especificidad y de analizar, insisto, con criterio a qué disciplina se parece más un test y al otro, terminamos inclinando la balanza del test continuo hacia los deportes de resistencia, como por ejemplo la maratón o las carreras del atletismo de fondo, y el test intermitente a los deportes de campo, de cooperación y oposición, como el fútbol, el básquet, el handball, el hockey, etc. Entonces, con criterio deberíamos seleccionar el protocolo de acuerdo al deportista que vayamos a analizar. ¿Por qué? Porque si le tomamos estos dos test a un mismo deportista, no vamos a encontrar el mismo valor. Como mencionábamos antes, hay que tener en cuenta cómo medimos para después analizar los datos. En definitiva, tenemos que utilizar
el criterio para seleccionar la prueba que mejor se ajuste a la población que pretendemos evaluar. Por el lado de la validez de constructo, se hace mención a la construcción de ese dato, es decir, a partir de qué indicadores de campo se construyó el resultado de la variable. Ese proceso de operacionalización es el que parte de los valores que obtenemos en el campo y con ellos realizamos una serie de cálculos hasta construir el valor de la variable. Por ejemplo, para el cálculo de la potencia aeróbica, según el test de la Universidad de Montreal, hace falta la velocidad a la que finalizó el test, hace falta la frecuencia cardíaca con la que finalizó el test, hace falta la edad de ese evaluado, es decir, que son varios los indicadores que tomamos para con ellos calcular, o mejor dicho, construir el valor de la variable. En el caso del test de Kurznavet, importa a qué velocidad se terminó ese test y con esa velocidad se hace alguna cuenta y se construye el valor de la potencia aeróbica, que en definitiva es lo que se busca medir. Lo que quiero decir con esto es que no siempre medimos esa variable que a nosotros nos interesa. Nosotros estamos buscando conocer el valor de una variable que muchas veces lo calculamos a partir de otras mediciones que producimos en el campo. Una cosa es medir la velocidad, una cosa es medir la distancia y otra cosa es estar midiendo la potencia aeróbica. Los test generalmente miden otras variables y calculan la potencia aeróbica a partir de ellas. En términos de la validez estadística, es importante en principio reconocer, por ejemplo, con qué población fue validado un test. Si el test de Cooper fue validado con soldados, y bueno, estaría bien tomar esa prueba en poblaciones militares. Si el test de yo-yo de resistencia estuvo validado con futbolistas, bueno, estaría bien tomar ese test a población de futbolistas o similares. En definitiva, es importante reflexionar sobre los mecanismos de validación de esa técnica de medición que nosotros pretendemos replicar. Y por el otro lado, la validez estadística aplicada al tratamiento de datos, es decir, qué herramientas de la estadística voy a utilizar para procesar esa información obtenida en el campo. Nosotros, por ejemplo, podemos calcular el promedio de una variable cuantitativa, porque sus valores pueden sumarse y dividirse por la cantidad, pero no podríamos calcular el promedio de una variable cualitativa, ¿sí? En el caso de las variables cualitativas, en lugar de utilizar la herramienta estadística del promedio para resumir la información, recurrimos a otros dos estadísticos de tendencia central que son la moda y la mediana. Es decir, que hay que usar las herramientas estadísticas que corresponden para cada variable. Ahora bien, si lo que queremos es medir otro tipo de variable, en este caso una variable ordinal, como es el nivel de actividad física, es importante pensar siempre, como venimos mencionando, de qué forma vamos a medir esa variable. ¿Cuál es la mejor manera de medir esa variable para que en definitiva los datos que obtengamos a partir de esa medición tengan la mayor validez posible? Entonces, la primera reflexión es siempre la misma. Pensar qué es la actividad física desde el contexto teórico, es decir, cumplir con la validez de contenido teórico, analizando el significado desde lo conceptual de eso que pretendemos medir, que es el nivel de actividad física. Hoy por hoy, por actividad física se entiende cualquier movimiento, ¿sí?, que realice el cuerpo, independientemente de la situación en la que lo haga. Podemos realizar actividad física en nuestro trabajo, podemos realizar actividad física en nuestro hogar, podemos realizar actividad física cuando nos trasladamos o en nuestro espacio de tiempo libre y ocio. Independientemente de la manifestación de ese movimiento, siempre estamos hablando de la realización de actividad física. Ya no es un concepto asociado a la práctica deportiva o a la realización de ejercicio como lo era anteriormente. En definitiva, si nosotros empezamos a pensar con qué vamos a medir el nivel de actividad física, nos encontramos, entre otras, con dos opciones. Por un lado,
el Cuestionario Mundial sobre Actividad Física, que se llama GEPAC, que es un cuestionario que indaga sobre la cantidad de días, la cantidad de minutos por día que se hace actividad física en una semana típica en el marco de las tareas domésticas o del trabajo rentado, en el marco del transporte o del ocio y del tiempo libre. De esa forma, mediante la realización de un cuestionario, podríamos medir el nivel de actividad física de las personas. Por otro lado, encontramos la acelerometría, es decir, la utilización de acelerómetros triaxiales para monitorear los movimientos durante esa semana típica de una persona. Ese instrumento mide los cambios de velocidad a medida que pasa el tiempo y a partir de ellos calcula el nivel de actividad física del evaluado. Entonces, cuando nos ponemos a pensar la unidad de análisis de la investigación y a quién necesitamos medirle el nivel de actividad física, empezamos a ver que no siempre la mejor manera de medirla es mediante un cuestionario, pero tampoco la forma más accesible de hacerlo es mediante un acelerómetro. Entonces, en poblaciones adultas se puede tomar el cuestionario donde el adulto encuestado va a tener minutos de actividad física vinculadas a las tareas domésticas o al trabajo remunerado, al transporte y a su tiempo libre, pero no tendría ningún sentido aplicarle este cuestionario a poblaciones infantiles, donde las dimensiones del transporte, del trabajo remunerado o de las tareas domésticas no estaría siendo aplicado. Entonces, en cada una de las poblaciones, el instrumento seleccionado para medir la misma variable debe ser seleccionado con criterio. En los niños utilizamos el acelerómetro para monitorear sus movimientos durante una semana típica y en adultos podemos utilizar el cuestionario GEPAC. En definitiva, como decimos, generalmente no medimos directamente esa variable que necesitamos medir, sino que en el campo estamos midiendo otros indicadores de ella. Por ejemplo, el cuestionario, mediante las preguntas, mide el tiempo semanal que esos individuos realizan actividad física a diferentes intensidades. Y con ese tiempo semanal al cual se realiza la actividad física a diferentes intensidades, termina calculando el nivel de actividad física que lo construye en una escala ordinal como bajo, medio y alto. En el caso de la acelerometría, el instrumento lo que mide es, según pasa el tiempo, las velocidades a las cuales se desplaza ese sujeto. Entonces, si hubo mucho cambio de velocidad y se sostuvo durante mucho tiempo, se asume que esa persona tiene un nivel de actividad física alto. Si esos cambios de velocidad no se sostienen en el tiempo o son de menor intensidad, se asume que el nivel de actividad física de esa persona es menor. En definitiva, estamos midiendo concretamente la velocidad y el tiempo, y con ellos se construye el dato del nivel de actividad física también en una escala ordinal. Finalmente, cuando tengamos los resultados de esa variable, que independientemente de cómo se la mida, obtendrá valores ordinales, será una variable de tipo cualitativo y de nivel ordinal, esos datos deberemos procesarlos con pericia, ¿sí? Y de la manera que corresponda, utilizando las herramientas estadísticas que sean las necesarias y las de correspondencia. Como mencionamos antes, en una variable ordinal, por ejemplo, no deberíamos utilizar el promedio para poder resumirla. Del mismo modo, si queremos comparar poblaciones o una misma población en dos momentos de la historia, debemos utilizar la prueba estadística que corresponda. En definitiva, lo importante acá es pensar en cuántos detalles tenemos que tener en cuenta antes de salir a medir, es decir, antes de elegir por un instrumento o por una técnica de medición, es importante pensar bajo qué características se va a realizar dicha medición para poder seleccionar el instrumento y la técnica que mejor se ajuste. Todo esto en pos de lograr una medición válida para que el conocimiento científico producido a partir de los datos que ella arroja sea verdadero.